الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Queridos hermanos y hermanas, marhaban, una vez más en una de las charlas de la serie de charlas sobre el matrimonio que vamos a dar. En la primera sesión hablamos sobre el Mithaq al-Ghalidh, el pacto inmensamente firme, como lo tradujimos, y el objetivo del Sakan, yani el refugio de tranquilidad que debe haber en el hogar y ese ambiente de armonía que se debe respetar, etcétera. Hoy, inshallah, vamos a, podríamos decir, levantar las paredes de ese refugio hablando de la estructura operativa del matrimonio, yani los roles. Ah, disculpar. Eh, Hoy en día, subhanallah, solo la palabra roles es como que ya genera algo de tensión en el ambiente, ¿no? Vivimos en una época en la que ya ni solo hay como extremos en estos ámbitos. Es como o eres de un extremo o eres del otro. Bueno, es lo más polémico y es lo que vemos sobre todo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Allahu alam, cuál es el objetivo de ello. Por un lado tenemos eh, la influencia de ideologías modernas que nos dicen que el matrimonio es una simple transacción corporativa. Nos dicen que hombres y mujeres son exactamente iguales en todo y que las responsabilidades deben dividirse, ya ni casi con una calculadora, al 50-50, y que cualquier diferencia de rol es opresión. No, ya ni el hombre y la mujer son exactamente iguales. Hay que dividir todo, tienen los mismos derechos y los mismos deberes y hay que dividirlo todo exactamente igual y si no es opresión, tanto en un ámbito como yani, en una dirección como en la otra, que hay las dos direcciones. Y esta ideología ha creado matrimonios donde los esposos eh, llegan a competir como rivales en lugar de apoyarse como socios, como debe ser la unión del matrimonio. Por otro lado, vemos que como reacción a este movimiento, eh, y ahí vemos el resurgimiento de otros movimientos en Internet, como por ejemplo la llamada Red Pill, no sé si la conoceréis. Bueno, buscarlo y veréis de qué se trata. Pero es el extremo opuesto a esto. O incluso también tradiciones culturales tóxicas, podríamos decir, que intentan secuestrar el Islam. Es decir, intentan dar a entender que esas tradiciones culturales forman parte del Islam y secuestrar el Islam. Estas corrientes, estas últimas dos que he mencionado, le dicen a los jóvenes que el matrimonio es una especie de dictadura, donde el hombre es un jefe intocable, vamos a decir, que da órdenes y la mujer es simplemente una empleada silenciosa. Ambos extremos, ya hijo, son ajenos a la luz de la revelación divina del Islam, la revelación de Allah Azza wa Jal.
Y el Islam, como siempre, es el camino del medio, es al-wasatiyya en este ámbito. Eh, Nuestro creador, Allah subhanahu wa ta'ala, aquel que diseñó nuestra psicología, nuestra biología, nuestras emociones, no nos dio un modelo de igualdad matemática que ignora nuestra naturaleza, sino un modelo de complementariedad divina. Yani, encajamos perfectamente. Pero es algo que hay que saber entender. Eh, para entender esto, para entender esta perfección, inshallah vamos a entrar en estos conceptos coránicos fundamentales, que son al-qawwama, yani la responsabilidad de soporte, y el libés, la vestimenta mutua, que es este símil que Allah menciona en el Corán. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, alim Allahu ila akhir. Y no lo vamos a examinar desde la opinión humana o desde lo que yo pienso o desde que lo que una corriente piensa, sino que lo vamos a ver desde la profundidad del idioma árabe clásico y la exégesis, yani el tafsir de los grandes sabios de la umma. Taib, comencemos con con el concepto más atacado y peor entendido de nuestra época. En Surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Los hombres son qawwamun sobre las mujeres, en base a lo que Allah ha favorecido a unos sobre otros y en base a lo que ellos gastan de sus bienes. En muchas traducciones simplificadas leemos: los hombres están a cargo. Y esta traducción, en ocasiones, por desgracia, alimenta el ego de algunos hombres y el resentimiento de algunas mujeres. Pero vamos a verlo ahora desde un punto de vista lingüístico, desde el punto de vista de la morfología, sarf. ¿De dónde viene eh, qawwamun? El gran filólogo Ar-Raghib al-Asfahani, en su diccionario coránico, Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, nos explica esto y nos dice: la palabra qawwamun deriva de la raíz qama, yani ponerse de pie. Lingüísticamente, qawwam es lo que llaman sigat mubalaga, yani es una forma hiperbólica de la lengua, yani es como una exageración, una forma hiperbólica o intensiva. Yani no significa alguien que se pone de pie una vez, yani significa alguien que se mantiene constantemente de pie, y en este caso renunciando a su propio descanso en estado de alerta perpetua para proteger y servir y sostener al otro. No. Eh, y los sabios de usul del fiqh, de los fundamentos de la jurisprudencia, que son esas normas que, bueno, se utilizan para extraer los juicios de las pruebas, sentenciaron una máxima inquebrantable para definir esta aleya, y es que dicen que el qawama, dicen al-qawama taklifun la tashrif. Yani, el qawama es un taklif, es una carga y un deber asignado, un deber divino. Y no es tashrif, no es un título honorífico de superioridad. Muchos se confunden con la parte de la ley que dice bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, yani en base a lo que Allah ha favorecido a unos sobre otros. Yani, ¿esto qué significa? ¿Significa esto que el hombre es espiritualmente superior a la mujer? Por supuesto que no. El Corán mismo destruye esta idea en Surat al-Hujurat cuando menciona que inna akramakum indallahi atqakum, yani
Ciertamente el más noble de vosotros ante Allah es el que tiene más taqwa, yani más piedad, temor de Allah, esta conciencia que te lleva a realizar las obligaciones y a evitar las prohibiciones. El imam al-Qurtubi explica en su tafsir que este favor, este fadl, bima faddala Allahu ba'dakum ala ba'd, se refiere a la disposición física y psicológica para liderar y para lidiar con el exterior. Yani Allah, esto nadie lo puede negar, por muy feminista que seas, no puedes negar que Allah ha equipado biológicamente al hombre con una mayor fuerza física y una predisposición para enfrentar las crudezas del mundo externo y para asumir esta carga tan dura. Bismillah. Yani hay un símil que mencionan algunos y es el símil de la guardia real que permanece frente a las puertas del palacio. Todo lo que aguanta esa guardia real están de pie, aguantan el viento helado, el sol abrasador, el peso de la armadura, etcétera, solo para que la reina esté dentro del palacio, duerma segura, cálida, tranquila. Ya ni podríamos decir que ese guardia está oprimiendo a la reina por tener esa posición. Por supuesto que no. Está sacrificando su comodidad por la seguridad de ella. Ya ni el hombre debe ser o es, en su esencia, el andamio externo y la mujer es el corazón del hogar. La ley ya continúa y nos dice وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ, y en base a lo que ellos gastan de sus bienes. Yani, ya hijo, esto no quiere decir que yani no, el hombre tiene más dinero y le es más fácil conseguir dinero, por eso yani tiene una posición de favor sobre la mujer. No, yani la provisión, náfaqa, no es un favor que el hombre le hace a su esposa o por la cual tiene derecho a humillarla o debe humillarla. Es su obligación sagrada. Allah Azza wa Jal lo hizo obligatorio para él. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam nos advierte y nos dice: "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a man yaqut". Yani es suficiente pecado para un hombre descuidar a aquellos a quienes tiene la obligación de mantener. Y debemos saber, hijo, que tu fe eh, no se mide por cómo mandas, sino se mide por cómo asumes tus cargas. Un hombre que se sienta en el sofá exigiendo respeto y permite que su esposa lleve la carga financiera y emocional del hogar porque él es perezoso o vago, que sé yo, no le da la gana de ir a trabajar, ha abandonado completamente esta parte del qawwama y rendirá cuentas por ello el día del juicio. Porque, como he dicho, es una obligación, no es una posición de favor o de honor. Eh, esto en cuanto a la qawwama, yani, الرجال قوامون على النساء. En cuanto al concepto del libés, yani Allah menciona este símil de menciona vosotros sois vestimenta para ellas y ellas son vestimenta para vosotros. ¿Por qué? ¿Qué cualidades tienen las vestimentas que se puede asemejar a la relación entre el hombre y la mujer? Eh, yani,
si el qawama nos da el marco, yani el esqueleto externo, el siguiente concepto, yani el libés, nos da, digamos, la intimidad profunda de la relación. Yani como he dicho, ¿por qué Allah Azza wa Jal reduce algo tan complejo a una prenda de ropa? El Imam el-Ghazali, o el-Ghazali, rahimahullah, en Ihya Ulumuddin y otros exégetas también desglosan en 4 funciones prácticas que deben ocurrir en vuestras casas todos los días. Yani son esas características que tiene la prenda, tiene la vestimenta, que se aplican a la relación entre el hombre y la mujer. En primer lugar, el wiqaya. En segundo lugar, el sitr. Ahora vamos a explicar qué es cada cosa. En tercer lugar, el-zina. El-zinatu. El-zina, no el-zina. Y en cuarto lugar, el-mulamasa. El-mulamasa. Tayyib. En primer lugar, al-wiqaya. ¿Qué significa el wiqaya? La protección y el refugio. Al igual que la ropa te aísla del frío y del calor, tú eres el escudo, tú eres esa protección de eh, todo aquello externo que le pueda afectar. Y debes defender su honor ante los demás. Por ejemplo, si ves que tus familiares, por ejemplo, que pasa mucho, subhanallah, hablan mal de tu esposa, pues tú como el libés o el qawwam tienes que interponerte en esto y proteger el honor de tu mujer. Si tu marido llega a casa derrumbado de toda la presión que tiene encima, el estrés, llega destrozado, tú como el libés debes envolverlo en comprensión y lo reparas y animarlo, intentar motivarlo, etc. En segundo lugar, el-sitr. El-sitr, yani ocultar las imperfecciones y los secretos. Eh, y esta, subhanallah, es crucial en esta época de redes sociales que tenemos. Yani, en lo que se refiere al símil, por ejemplo, todos tenemos cicatrices físicas, pero también tenemos hábitos molestos, también tenemos defectos de carácter. La ropa cubre lo que no queremos que el mundo vea de nosotros. Todo el mundo se avergüenza de algo. El esposo y la esposa deben ser los guardianes de las debilidades del otro. Y que sepáis que exponer los defectos de tu esposo, de tu esposa, ante tus amigas, por ejemplo, tomando un café o ante tus amigos o frente a tu familia, es metafóricamente, hablando ya ni desde el punto de vista de este símil, como si le arrancaras la ropa y desnudarlo en una plaza pública. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos advirtió sobre esto con unas palabras duras y dijo: Inna min asharri nasi inda Allahi manzilatan yawm al-qiyama الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سره أو سرها. Las peores personas, inna min asharri nas, o de entre las peores personas ante Allah el día del juicio, el día de la resurrección, será el hombre que tiene intimidad con su esposa y ella con él, y luego él o ella divulgan sus secretos. Y esto lo advertí en la reunión anterior y en otras reuniones, los que vienen a otras clases de fiqh y demás. Bismillah. Y no solo en este ámbito, sino que en términos generales, ya hijo, a la lengua, a la lengua.
guardar la lengua. Y ni de entre los salaf quien decía y aconsejaba a sus amigos y a sus hijos, si puedes mantener tu lengua quieta y no moverla si no es por dhikr o lectura del Corán, o ordenar el bien o prohibir el mal, no la muevas. Por desgracia vemos que mucha gente se ve envuelto en estas situaciones. Y por desgracia, Allahu alam, las mujeres más. Sé a ciencia cierta que hay muchas reuniones de mujeres cuando se reúnen en casas o a tomar café. Subhanallah, no tienen otra cosa de hablar que de su esposo. Su esposo hace esto y me dijo esto y hace lo otro y habla mal de él y puede que hasta lo maldiga incluso. Y esto es gravísimo, es de lo más grave. Inna min asharri nasi inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah. Así que proteger la lengua, barakallahu fikum. De la tercera, la tercera función que hemos mencionado, que tiene la vestimenta sobre la persona y se puede asimilar a esta relación que hay entre el hombre y la mujer, es la zina, yani el embellecimiento y la dignidad. Allah Azza wa Jal dice en el Corán, hemos hecho descender para vosotros vestimentas que cubran vuestras vergüenzas, el aura, y os sirvan de adorno, grisha. Y esto es algo que todos sabemos. La ropa buena, cuando vas bien vestido, te eleva, te da buena postura, te hace ver ante la gente mejor y te hace lucir incluso mejor de lo que eres. Cuando alguien está bien casado, está casado con la mujer adecuada o con el hombre adecuado, es como que florece, subhanallah. Y eso lo hemos visto en muchos hermanos. Se embellece personal, espiritual y profesionalmente, porque tiene un cónyuge, ya ni tiene un esposo o tiene una esposa que resalta sus virtudes y no lo hunde recordándole sus fracasos y demás. Yani, como hemos dicho, resalta sus virtudes, lo apoya, lo motiva, anta batal, tú puedes, etcétera. Así que debéis ser el adorno de vuestra pareja, el adorno de vuestro esposo, el adorno de vuestra esposa. La cuarta función o característica que hemos mencionado que tiene la ropa y que se puede asemejar a este símil de la relación entre el hombre y la mujer es la mulásama. La mulamasa, mulamasa. El mulamasa. Yani una cercanía sin barreras. Una cercanía sin barreras. Yani la ropa es lo más cercano a tu piel. Y esto representa la intimidad física, yani halal y bendecida y tal, pero también la emocional, que es donde yo quiero hacer hincapié. Yani no debe haber muros de orgullo entre dos personas que son vestimenta la una de la otra. A veces nos ponemos muros entre nosotros y perdemos esa conexión, esa complicidad, solo por un momento de orgullo o de ego, etcétera. Esto es algo que hay que tener muy presente. Bismillah. Todo este conocimiento que hemos mencionado y estos símiles se vuelve muy real cuando miramos a nuestro amado profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Él era el líder absoluto de la umma, el comandante de los ejércitos, el jefe de Estado, era el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Era el qawwam de toda la nación. Sin embargo, ¿cómo ejercía él su autoridad en su casa? Vamos a ver. Se le preguntó a Aisha, radiallahu anha, ¿qué hacía el profeta en su casa?
Y ella no dijo, llegaba a casa y se sentaba en un trono a dar órdenes. No, ella dijo, كان في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. Estaba al servicio de su familia y cuando llegaba la hora de la oración se levantaba para rezar. Narrado por el Bukhari. En otra narración, en el Musnad del Imam Ahmed, rahimahullah, ella detalló qué hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam exactamente. Dijo, cosía su ropa, remendaba sus zapatos, ordeñaba la oveja y hacía lo que hacen los hombres en sus casas. Yani, la grandeza del profeta sallallahu alaihi wasallam, no hay nadie más grande que él, no hay nadie que haya tenido una responsabilidad más grande que él, pero no hay nadie que sea mejor que él, sallallahu alaihi wasallam. Yani, su grandeza en el exterior y esa posición elevada que Allah subhanahu wa ta'ala le dio, no le impedía ser humilde en el interior de su casa y tampoco en el exterior, subhanallah, como ya veréis en las clases de Sira, inshallah. Wallahi, conocer al profeta sallallahu alaihi wasallam es algo que yani es increíble ver muchos problemas que tenemos en nuestro día a día se solucionarían simplemente sabiendo cómo actuaba el profeta sallallahu alaihi wasallam y comparándonos con él. Yani la qawwama del profeta sallallahu alaihi wasallam era servicio puro. A veces servía a la gente, lo cogían por el camino y iba a su servicio a ayudarles en lo que necesitaban. Al niño le cogía de la mano y le daba la importancia. Ese niño se sentía importante al lado del profeta sallallahu alaihi wasallam. Le hablaba de las cosas que le interesaban al niño. Eh, es conocido por todos vosotros incluso que perdió algunas de las oraciones a Rawati por estar en el servicio de la gente. Yani era el qawwam de toda la umma y aún así era el más servicial. Era el más servicial de todos. Y esto rompe con esta idea que mencioné al principio. Eh, y miremos también el ejemplo supremo del libés, yani la vestimenta protectora, la figura de Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha, cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la primera revelación en la cueva de Hira. Bajó de la montaña aterrado. Yani imagínate que estás en una cueva, en una montaña, por la noche y te aparece el ángel Jibril. Y encima te abraza de una manera que crees que vas a perder la vida, ¿sabes? Bajó aterradísimo de la montaña y no fue a sus amigos, no fue a los líderes de Quraysh, fue corriendo a su casa y le gritó a Khadija, Zammiluni, Zammiluni, cúbreme, cúbreme. Yani, fijaos cómo Khadija tenía esa posición para el profeta, sallallahu alaihi wasallam. Sabía que si iba a la casa y pedía ayuda a su esposa le iba a dar esa tranquilidad que él necesitaba. Y así fue. Subhanallah. Por eso Khadija tiene la posición que tiene en el Islam, entre las mujeres. Y entre las mujeres de toda la historia, de toda la creación. Y fijaos, subhanallah, la conexión aquí con la ropa. Ella eh, lo cubrió y en lugar de dudar de él o alterarse, ¡guau! No, ya ni funcionó exactamente como este símil que hemos mencionado de el libés, protector. Ya ni diciendo las palabras que todos sabéis y que dicen mucho de la personalidad de esta mujer.
Dice que Allah, wallahi la yukhziyaka Allahu abadan, innaka la tasilu rahim wa tahmilu al-kal wa taksibu al-ma'dum wa taqri al-dhayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq. Nunca por Allah, Allah jamás te deshonrará, pues tú unes los lazos familiares, asumes la carga del débil, ayudas al necesitado, eres hospitalario con el huésped y socorres a los afligidos en la verdad. Fijaros, ella no se alteró ni le dijo, tranquilo, mira qué cualidades, cómo eres, qué cualidades tienes de hombre y así es como debe actuar una mujer para eh, hacer esta función del libés que Allah Azza wa Jal menciona en el Corán. Ni ella le recordó quién era él en ese momento, cuando él estaba tan aterrado y abrumado. Y esa, subhanallah, es la esencia de ser la vestimenta del otro. Ni cuando tu marido viene estresado, cargado, no le aumentes problemas. No, no guardes las quejas para ese momento. Está bien que tengas tus quejas, pero hay que tener sabiduría en esto. Intenta quejarte en otro momento. No le cargues más. Intenta animarlo, intenta eh, motivarlo. Subhanallah. Allahu musta'an. Bismillah. Para concluir, inshallah, hermanos, eh, quiero terminar con un mensaje dirigido a los hombres y otro a las mujeres. El mensaje para los hombres, hermanos que estáis viendo esto, es que si alguna vez has usado esta ley de Al-Qawwama para exigir sumisión cerrando el puño, que sepas que has fallado en entender la revelación. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos enseñó sobre la naturaleza femenina y es algo que tenemos que entender como hombres. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, nos dijo: "Estausu bin nisa'i khayran, fa inna al-mar'a khuliqat min dil'". Os encomiendo tratar bien a las mujeres, pues la mujer fue creada de una costilla. Los sabios como el Hafid al-Nawawi, rahimahullah, explican que la costilla es de naturaleza curva, sí, pero protege el corazón. Y esa curva es su perfección, en realidad. Porque si fuera recta, no podría rodear al corazón y proteger pues, lo que protege el corazón, los pulmones. Yani, si tú intentas forzar a tu esposa a pensar exactamente como tú o anular sus emociones con mano dura, estás intentando enderezar esa costilla y la romperás. Yani, tu liderazgo debe ser con ternura. Está bien, sí, eres líder en la casa, eres el que tiene esa responsabilidad divina, pero debes entender el rol de la mujer también y respetarlo y entenderlo. Y debes también absorber su estrés y no ser la causa de él. Eres, como mencionamos al principio, eres el andamio que sostiene la casa y soporta el peso. Y hay veces que las mujeres ya ni así son, sobre todo, ya ni una vez al mes tienen alguna época en la que el drama las consume y vienen por un problema pequeño, hacen... Tú tienes que entender eso, hermano, y tienes que
saber que la mujer yani tiene, Allah Azza wa Jalla la ha creado así. Tienes que absorber ese estrés, entenderla y, y pasar por alto estas cosas. Y en segundo lugar, mi mensaje para las hermanas es que la qawwama, esta posición que Allah Azza wa Jalla le ha dado a tu esposo, no es una amenaza a tu independencia. Yani. Es un mandato divino que Allah Azza wa Jalla le ha dado al hombre para protegerte de la dureza del mundo. Yani, si tú estás luchando constantemente con su liderazgo por orgullo, al final destruyes ese andamio que sostiene tu propia casa. Yani, permítele ser el líder, honra su esfuerzo por proveer a la casa y asume tu rol de ser el corazón compasivo y la vestimenta embellecedora que hemos mencionado con esas características de ese símil tan bello que Allah Azza wa Jal menciona en el Corán. Y subhanallah, cuando un hombre se siente respetado en su casa, se siente valorado, Wallah el Azim que es capaz de mover montañas por su familia, hace lo que sea por su familia. Y cuando abandonamos esa mentalidad moderna de competir por los derechos y adoptamos esta mentalidad profética de competir por las responsabilidades y el servicio mutuo, el servicio al otro, Wallah el Azim que nuestro hogar se vuelve un anticipo del paraíso. Pero también debemos saber que somos humanos y habrá días donde el andamio tiemble, la vestimenta se rasgue, habrá días de enfado. ¿Cómo podemos reparar todo esto cuando el conflicto estalla? Cuando la mujer llega con ese drama que la inunda, el hombre está estresado. ¿Cómo podemos lidiar con esto? Inshallah, de eso hablaremos, bi'idhnillah, y trataremos extensamente en nuestra tercera sesión, que se titula la comunicación profética, el manejo del ego y el arte islámico de la resolución de conflictos. Inshallah Azza wa Jal. Pido a Allah que haya sido de beneficio, que salgáis de aquí con alguna faida, inshallah Azza wa Jal. Y voy a abrir un momento el chat si alguien tiene alguna pregunta, 5 minutos.